Bienvenido, bienvenida a un paseo muy lento por un mundo que casi no se mueve, un mundo de aire claro, piedra pálida y madera que respira con siglos. Hoy te invito a recostarte, a dejar que tus párpados pesen un poco y a imaginar las estaciones más tranquilas de un pino longevo, un pino de las quedas que ha visto pasar milenios sin prisa, dejando que el tiempo le dé forma con paciencia. Si esta compañía serena te ayuda, puedes apoyar con un me gusta y suscribirte. Hay una lista de reproducción en la descripción para seguir aprendiendo mientras te vas quedando dormido, como quien escucha una lluvia muy suave, muy lejos. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esto ahora mismo? Imagina que te encuentras en una ladera alta, muy alta, donde el aire es claro, fino, y la luz del sol parece lavar el paisaje en tonos delicados. La piedra es pálida, blanquecina, dolomítica, y el suelo cruje con pequeños fragmentos que se acomodan bajo los pasos. No hay prisa. Sientes un leve olor a resina y a polvo frito. El viento sopla con una constancia tenue, como un susurro que no cansa. En medio de ese silencio emerge un árbol, no es el más alto ni el más ancho. Su tronco retorcido habla de años sin palabras, de inviernos largos y veranos cortos, de sequías que no lo doblaron y de nieves que lo cubrieron con un manto amigo. Es un pino de las quitas, un bristlecone pine, con acículas agrupadas en pequeños ramilletes de 5 que se quedan verdes durante décadas. Su corteza es áspera y pulida a la vez, con vetas que parecen fluir como agua petrificada. Todo a su alrededor se mueve despacio. El ritmo suave continúa. Te acomodas mentalmente a su base, en una roca lisa que ha visto amaneceres silenciosos. Observas las ramas, algunas vivas, otras convertidas en madera plateada por el sol, y sientes la calma de un organismo que no tiene prisa, que crece una fracción de centímetro a la vez, sin ansiedad. En este paisaje de altura, el árbol ha aprendido a moverse casi sin moverse. Cada estación es un leve cambio de postura, una respiración distinta, un ajuste fino para seguir aquí, en equilibrio. En invierno, la ladera se aquieta bajo una nieve ligera. Los cristales se acumulan en pequeñas acumulaciones que susurran cuando el viento las acaricia. La temperatura baja y el árbol entra en un sueño atento. Las acículas se pliegan apenas, la savia se espesa y las diminutas puertas de sus hojas, los estomas, cierran su tránsito. No hay apuro por absorber dióxido de carbono ni por liberar vapor de agua. Todo se estabiliza en un silencio interno. El xilema, con sus conductos estrechos, conserva su integridad ante el frío, protegiéndose de burbujas de aire con un diseño modesto y resistente. No ves nada moverse, pero el árbol se prepara, como si abrigara cada célula con azúcares y compuestos que actúan como un manto suave, reduciendo el riesgo de daño por hielo. No hay drama, solo una pausa larga, clara, que le recuerda al pino que el tiempo no es un enemigo, sino una corriente lenta que pasar.
Cuando llega el final del invierno, el cielo parece más alto y el sol toca la corteza con una tibieza discreta. Se escucha el goteo de la nieve al derretirse y el suelo recibe ese agua con avidez paciente. Hay pequeñas películas de agua que se deslizan entre las piedras, cargando minerales simples, como una sopa delgada que nutre. El pino despierta con suavidad. No hay una fecha exacta, solo una serie de señales acumuladas. Días un poco más largos, noches apenas menos frías, un aire que huele a roca mojada. Por dentro, las células del cambium, esa fina capa que produce nueva madera, comienzan a activarse con prudencia. Cada nueva célula es como un recuerdo que se añadirá al anillo del año, un anillo tan estrecho que solo se revelará con lupa y que, sin embargo, será suficiente para sostener otra estación. Primavera aquí no es un estallido, es un murmullo. En las puntas de las ramas, los brotes no apresuran su avance. Las acículas que ya existen, que llevan quizá 10, 15, 20 años en su sitio, retoman su trabajo como un oficio bien aprendido. Son pequeñas, cortas y perduran. Cada una está hecha para atravesar vientos secos y soles fuertes, reteniendo agua con cutículas gruesas y estomas discretos, como ventanas entreabiertas en una tarde luminosa. El pino no compite por altura, compite por calma. Su estrategia es economizar y resistir. A medida que avanza la temporada, aparecen estructuras modestas que, vistas de cerca, son de una elegancia pacífica. Los conos masculinos, pequeños y temporales, liberan polen amarillo pálido que el aire recoge y transporta. Los conos femeninos, discretos, esperan. No hay flores vistosas ni perfumes intensos. La polinización es una danza silenciosa que confía en el viento. En este altiplano, eso funciona bien. El clima, cambiante en días y constante en décadas, ha ido moldeando esta coreografía. Los conos que se fecundan madurarán con tiempo, con la paciencia de quien sabe que el año y el siguiente les pertenecen. En algunos pinos longevos, los conos tardan 2 veranos en completar su ciclo. En este paisaje, el tiempo se dilata y es parte del modo de existir. Imagina el mediodía de un día templado en esta altura. El sol cae blanco, la sombra es pequeña y nítida. El pino mantiene un equilibrio delicado entre abrir sus estomas para capturar carbono y cerrarlos para no perder agua. Se diría que respira con una atención serena. El agua que sube por el tronco, tomada de un suelo que rara vez está saturado, conserva un hilo constante. Las raíces se extienden en superficie, buscando grietas donde el agua se detiene, capilar por capilar, grano por grano. Son raíces que no profundas necesariamente, pero muy amplias, como dedos pacientes palpando la textura de la montaña. El pino conoce cada poro del suelo, no con ojos, sino con la sensibilidad de su propia piel vegetal. En verano, el calor no es intenso como en un valle bajo, pero el aire es más seco y el árbol reduce su ritmo. La fotosíntesis continúa a un paso lento,
armonizado con la sequedad del ambiente. El tronco, por fuera, parece inmutable, con su mezcla de zonas vivas y zonas convertidas en madera dura y resistente, madera que ya no transporta agua, pero que sostiene, que protege del viento y la radiación. Aquí se entiende que no todo lo vivo es imprescindible a la vez. En estos pinos, una parte del tronco puede morir y otra seguir viva en una cinta estrecha de cambium, que alimenta una rama, una copa parcial. Es una economía de recursos, un diseño fleble que les permite sobrevivir donde pocos árboles lo hacen. Observas la corteza de cerca. Tiene grietas y curvas suaves, como si el tiempo se hubiera esculpido a sí mismo. Al tacto sería tibia durante el día y fría de madrugada. El olor a resina es tenue, apenas un suspiro de pino antiguo. A veces, pequeños líquenes colonizan la superficie pintándola con grises y verdes polvorientos. Los líquenes, que son asociaciones de algas y hongos, también viven sin prisa, absorbiendo humedad de la bruma rara que sube la tarde, los minutos en que una nube pasa y deja, quizá, un beso de humedad sobre la madera. Todo aquí funciona en bajo volumen, sin anuncios. De tarde, el viento se levanta un poco. La copa del pino no es densa, deja que el aire pase, que el sol se cuele, que el hielo invernal encuentre menos superficie donde acumularse. Es un esqueleto elegante, construido para durar más que las tormentas. Los años de sequía dejan su marca en anillos más finos, los años con nieve generosa, en anillos apenas más amplios. Esos registros se apilan como una crónica silenciosa, una cronología de luz y sombra. Alguna vez, investigadores leen esa historia con cuidado y hallan en ella patrones que ayudan a comprender el clima, a calibrar relojes antiguos, a trazar líneas de tiempo más largas que cualquier memoria humana. El pino no sabe de estudios, solo sabe permanecer. Pero su permanencia se vuelve conocimiento para nosotros, un conocimiento que también respira con paciencia. El otoño llega con un cielo profundamente azul y noches más frías. No hay hojas que caen en una lluvia colorida. Estas acículas permanecen. Lo que cambia es la química silenciosa del interior. El árbol comienza a endurecer sus tejidos, a ajustar sus membranas celulares, a aumentar solutos que ayudan a retener agua y a tolerar la formación de hielo fuera de las células. El ritmo se va desdibujando hacia la quietud. La respiración vuelve a ser mínima y el pino prepara una nueva pausa. En apariencia fue un año casi inmóvil, pero dentro se forjaron nuevos vasos, se reforzaron paredes, se maduraron semillas en los conos que ya estaban en su segundo verano. Algunas serán liberadas cuando el aire esté seco y el viento sople adecuado, dejando que pequeñas semillas aladas emprendan un viaje a pocos metros o a decenas, quizá buscando una grieta promisoria en la roca. A lo largo de los años, los conos femeninos, más robustos, muestran escamas con pequeñas cerdas, esas puntas rígidas que dan nombre a la especie en inglés. No son armas ni defensas dramáticas,
son detalles. Cuando el cono se seca y se abre, esas escamas liberan semillas que se deslizan en el aire con un ritmo calmo. Muchos de esos intentos no prosperan porque el suelo es pobre y el clima áspero. Pero a veces una semilla aterriza donde la nieve, derretida lentamente, le dará el primer sorbo de agua, donde una piedra la protegerá del sol directo de la tarde, donde el azar y el lugar se combinan en una oportunidad. No hay urgencia. Si tarda en germinar, nadie la apura. Si germina, lo hará delineando sus primeras células verdes a centímetros del mundo mineral, con el sol como única lámpara. En escalas mayores, la vida de este pino es un relato de persistencias. Hay años con heladas tardías que queman brotes, años con vientos especialmente secos en verano, años con nubes casi todos los días de la tarde, regalando sombras y humedad. La variabilidad es parte del guión. El pino no busca normalidad, busca margen, tolerancia, estrategias de ahorro. Por eso sus acículas duran tanto, por eso su madera es densa, por eso crece tan despacio. Se podría decir que escribe su biografía con letra pequeña, y sin embargo, escribe. Si acercas la vista al límite entre la madera vieja y la nueva, verías una línea casi imperceptible donde las células apretadas se suman en capas. En años difíciles, esa línea es tan fina que apenas se distingue. Esa finura, lejos de ser un problema, le otorga resistencia. Los conductos estrechos del pino, sus traqueidas pequeñas, resisten mejor los cambios bruscos de temperatura y la falta de agua que los conductos más grandes de otras especies. Cada pequeño detalle es una forma de calma aplicada. Menos velocidad, más estabilidad. Hay momentos del día que se repiten con una serenidad casi musical. Antes del amanecer, el aire es frío y muy limpio. El cielo, si miras hacia arriba, estallan estrellas, pero no hay exclamación, solo una cúpula lenta que gira. El pino se recorta en silueta, quieto. El primer filo de luz aparece sobre la cresta lejana, dorando las aristas de la roca y encendiendo poco a poco la corteza. No hay canto de muchos pájaros aquí arriba, solo el paso del viento, tal vez el aleteo de un ave solitaria que cruza rápido el valle. El sol sube y la química se reactiva como quien abre una ventana en una casa silenciosa, y al caer la tarde, cuando la sombra del pino se alarga y se enfría el suelo, todo el organismo se recoge un poco, como si respirara hondo y despacio antes de dormirse otra vez. El ritmo suave continúa. Imagina ahora no un día, sino 10. Ves cómo la nieve olvidada en una hondonada se reduce, cómo los conejos de polvo ruedan cuando el viento sacude pequeñas escamas de roca, cómo las nubes cambian de forma, no hay prisas. El pino añade micras de madera. Una resina minúscula sella una herida diminuta. Una rama antigua cede, no con ruido, sino con un crujido leve que se confunde con el viento. La parte viva del tronco, un arco de cambium que conserva el pulso, sigue alimentando las acículas que quedan. Esta capacidad de vivir a medias,
de concentrar la vida donde más conviene, es parte de su secreto. La montaña permite esa flexibilidad. Aquí, la supervivencia es un arte de fragmentos. En el suelo, una vida sutil se despliega, microbios rompen minerales, líquenes en pequeñas piedras, elaboran ácidos que cambian lentamente la superficie de la roca, y el polvo, traído por lejanos vientos, aporta nutrientes que la montaña local no tiene en abundancia, da grano cuenta. Donde el pino extiende sus raíces, encuentra lo suficiente para seguir. No mucho, no poco, lo necesario. Es un acuerdo tácito entre árbol y montaña. La dolomita, con su color claro y su dureza amable, refleja luz y conserva poca humedad en superficie. Eso reduce la competencia. Pocos arbustos, pocos vecinos. En esa soledad mineral, el pino abre su propia historia sin apuros. En las décadas, la forma del pino cambia como un reloj muy lento. Su copa puede desplazarse hacia el lado que recibe menos viento. Su tronco puede torcerse acompañando la fuerza dominante del clima. El crecimiento, casi imperceptible, encaja la madera nueva sobre la antigua con una precisión que no pide recompensas. En un día de verano, puedes ver, si aguzas la imaginación, cómo la luz resbala por el grano de la madera, marcando líneas donde antes había sombra. Es una manera de medir, no con números, sino con sensaciones. El tiempo aquí se mide por la longitud de las sombras, por la profundidad del cielo, por el grosor de un anillo. Hay animales que visitan el árbol sin alterar su calma. Un insecto pequeño recre la corteza, siguiendo los surcos como si fueran cañones. Una mariposa se posa en una acícula durante unos segundos. Todavía, un ave pasa y mira desde una rama, luego se va. Ningún evento rompe la serenidad. La vida ocurre al ritmo propio del lugar, que es bajo, de eso sostenido. La noche devuelve todo a la base. El mundo se enfra, el viento se apaga, el pino descansa. En ese reposo hay una continuidad que consuela. Cuando piensas en milenios, quizá la mente se llena de números, pero imagina los milenios como una larga manta de estaciones repetidas. Invierno, primavera, verano, otoño, nieve de cielo, brisa, granizado, luz alta, luz oblicua, luz tenue, casi nada. El pino ha visto miles de estas secuencias, y cada una, igual a las demás, era levemente distinta. Un día un poco más de sol, otro día una nube, otro día un viento nuevo. Esa repetición es su fuerza. En esa costumbre encuentra su permanencia. Ser siempre casi igual evita el desgaste de lo inesperado. El ritmo suave continúa. A veces, una tormenta de nieve llega antes de tiempo. El pino no se queja. Las acículas, con su diseño de aguja, dejan pasar el peso. La rama se curva, se sacude una vez, se libera. La nieve que se queda aísla. Debajo de esa cobertura fría, el tronco conserva una temperatura estable. Los organismos que dependen de condiciones moderadas aprecian esa estabilidad. Nada es dramático, todo es útil. En un día así, el silencio se hace más espeso. El aire suena diferente,
amortiguado, como si la montaña respirara en voz baja. Si te acercas a un cono seco, escuchas un chasquido pequeño cuando el calor del sol lo hace abrirse y liberar semillas. Cada semilla lleva una ala delicada que la ayuda a alejarse apenas. Estas alas están diseñadas para un vuelo corto, una deriva cercana. Muchas caerán cerca del árbol, donde quizá no prosperen por la sombra o la competencia mínima que existe. Otras, con la ayuda de una ráfaga, llegarán un poco más lejos, a un bolsillo de suelo donde la pendiente reúne agua después de una lluvia rara. El potencial está en cada una, dormido, esperando la señal correcta. Así se crea el futuro, grano por grano, sin ocupar espacio en la mente del pino, porque el pino no piensa, simplemente se instala en el florecer de lo viable. La madera del pino de las cerdas es muy densa. Al cortar un trozo viejo, se verían líneas finísimas, apretadas como páginas de un libro muy viejo. Es una madera que resiste a la descomposición porque vive en un clima frío, seco, y porque su química desanima a muchos decomponedores. Esa resistencia hace que la madera muerta pueda seguir ahí por siglos, preservando formas, hendiduras, giros. De lejos, esa madera luce como escultura. De cerca, es un archivo. En su superficie, el sol y el viento escriben marcas suaves, como la mano que acaricia la misma mesa durante años, puliéndola sin querer. En los días de transición entre estaciones, el pino ensaya ajustes. Hay amaneceres en los que abre un poco más sus estomas, esperando una humedad mayor, y los cierra temprano si el aire se seca. La regulación es fina, casi musical. Al mirar su copa, te cuesta imaginar que algo cambie allí, pero cambia. Los intercambios de gases son constantes durante horas templadas. Luego se reducen, luego se apagan. Esta sutileza es la que le ha permitido atravesar etapas de clima variable a lo largo de siglos. No se aferra a máximos, se aferra a rangos medios, y en ese medio encuentra estabilidad. Es posible que en la distancia, en un valle, haya fuego alguna vez, o lluvias intensas, o cambios bruscos. Aquí, en lo alto, muchas de esas perturbaciones llegan atenuadas. El pino siente apenas ecos de esas agitaciones. Cuando la humedad aumenta, quizá por una serie de veranos más suaves, sus anillos se ven un poco más generosos. Cuando la sequía se prolonga, se vuelven finísimos, pero en ambos casos, sigue. El verbo que más le pertenece es continuar. Ahora, piensa en la relación del pino con la luz. La radiación aquí es intensa por la altitud, y el árbol ha construido mecanismos simples y confiables para lidiar con ella. Sus acículas pequeñas minimizan el calentamiento excesivo. La disposición en espiral reduce la autosombra en momentos en que conviene captar más luz y la aumenta cuando la luz es demasiado fuerte. Sus pigmentos se ajustan a la temporada. Antioxidantes se combinan con enzimas que reparan daños. Esta bioquímica tranquila trabaja sin ruido,
sin aquí estoy. Es trabajo de fondo, como el latido que no pide atención. Un día te detienes a escuchar el viento de la tarde. Tiene una cadencia que cambia con la estación. En primavera, trae un frío recién derretido. En verano, una sequedad limpia. En otoño, una promesa de hielo. En invierno, un cuchillo que no corta, solo marca. El pino se deja peinar por ese viento, inclina apenas sus acículas, flexiona sus ramas, lo que para otros árboles sería una agresión. Para él es costumbre. La costumbre, cuando se cultiva a lo largo de milenios, se convierte en habilidad. Estas montañas también conocen el tránsito de estrellas. En una noche de luna nueva, la sombra del pino es más negra que el cielo, y las constelaciones parecen más próximas. La Vía Láctea se derrama como un río blanquecino que no suena. Aquí, los errores de luz son escasos. Cada fotón cuenta y los ojos se dilatan. Estás en la base del pino, quizás sentado en una roca que guarda el calor del día. Sientes tu respiración lenta. Sientes el latido suave. Piensas en el árbol, en sus miles de noches. Cada noche parecida a esta, cada noche un silencio con pequeñas variaciones. Un insecto, un crujido de hielo, una ráfaga, un cuerpo que pasa. En esa repetición hay una belleza sorda que no exige atención. El ritmo suave continúa. En algún momento del año, pequeñas nubes se juntan y dejan caer una lluvia finísima, de gotas tan pequeñas que parecen polvo húmedo. La corteza bebe ese rocío. La tierra se oscurece por unas horas. Y el pino, en su interior, ajusta su balanza de agua. Las acículas abren un poco. La fotosíntesis avanza 1 centímetro más, por decirlo así. No hay explosión, no hay verde nuevo que deslumbre, hay continuidad. Una continuidad que, repetida, se vuelve fortaleza. Cuando llega el momento de liberar semillas maduras, los conos se abren más ampliamente en días secos. Un pequeño crujido y otra semilla sale. A veces, aves pequeñas exploran los conos, toman alguna semilla, participan sin saber en la dispersión. En estas alturas, un ave que sabe de piñones es más visitante de otras especies, pero no deja de pasar por aquí. Y en la escena cotidiana, ese intercambio es parte de una trama tenue que se sostiene por simple presencia. Se ha dicho que estos pinos son bibliotecas de tiempo. Su madera contiene registros que los humanos leen como libros extraños, sin letras, con líneas. Con esas líneas se reconstruyen sequías antiguas, se calibran medidas radiométricas, se correlacionan historias de otro lado del mundo. El árbol, claro, no sabe de eso, pero su fidelidad a las estaciones hace posible esta lectura. La nieve cae, el cambium descansa, el anillo se define, el verano pasa, el cambium trabaja, el anillo se ensancha. Si un volcán lejano arroja ceniza al cielo y disminuye la luz, un verano, el anillo de ese año lo notará con una delgadez particular. Esa delgadez, siglos después, se convertirá en pista. Ser parte de un mapa del tiempo sin proponérselo es otra forma de humilde grandeur. Pero aquí no buscamos grandeza, buscamos tranquilidad. A mitad de nuestro recorrido, quizá te apetece
mirar hacia adentro, como quien se acurruca un poco más en la cama. El pino sigue aquí, contándote con su silencio. ¿Cuán somnoliento te sientes del 1 al 10? Si tus ojos pesan, puedes dejarlos caer. La historia no se escapa, las estaciones vuelven, ahora seguimos. Sin prisa volvemos a la ladera. El sol se oculta tras una arista y el frío sube por el suelo. El pino concentra su calor en cierta forma, no porque genere calor como un animal, sino porque reduce su intercambio con el entorno. La resina, densa, es un guardián silencioso, sellando heridas, protegiendo del frío y de insectos oportunistas. La resina huele muy poco a esta altura, casi nada. Pero si acercaras la nariz, tal vez percibirías un eco dulce, quieto. Hay años en que una capa de hielo se forma sobre las acículas. El peso no se queda, porque las acículas son estrechas y lisas. El hielo ha en pequeñas escamas que tintinean cuando tocan la roca. Es un sonido suave, como una lluvia de vidrio muy fino. El árbol parece no sentirlo. Ha visto esto tantas veces que su anatomía está moldada para convertirlo en rutina. Y entre rutinas se instala la calma. La calma de lo que siempre vuelve, la calma de lo aprendido. Con el paso de décadas, el pino a veces pierde parte de su copa. Una rama se seca, otra conserva el vigor. La parte viva, esa cinta estrecha de cambium que sigue llevando agua y nutrientes, puede rodear media circunferencia del tronco o menos. Este fenómeno, lejos de ser extraño, es parte de su estrategia. Mantener todo vivo demandaría más recursos en un lugar parco. Así, el árbol se concentra en lo posible y deja que la madera muerta se convierta en sostén. En el borde entre lo vivo y lo muerto, la corteza cambia de textura y la luz dibuja sombras interesantes. Este borde es también un puente. A través de él circula la savia que alimenta las acículas, que sostienen la fotosíntesis, que mantienen al organismo. La frontera es un lugar activo, delicado, que se repara a sí mismo con lentitud. Las acículas, si las miras a contraluz, tienen un brillo mate, un verde con gris. No necesitan ser muy verdes, necesitan ser persistentes. Están reforzadas con cutícula, con capas cerosas que reducen la pérdida de agua. Están densamente provistas de canales de resina que se activan cuando conviene. Son pequeñas obras de ingeniería sin anuncio, más parecidas a herramientas antiguas que a joyas. En su simplicidad, pero en primavera, cuando los conos masculinos aparecen, su polen se libera con facilidad con una sacudida leve del viento. Las partículas microscópicas vuelan y buscan el camino hacia las escamas de los conos femeninos jóvenes. Todo esto ocurre sin color llamativo, sin fragancia exuberante. En este mundo de viento, la estrategia es minimalista y adecuada. El tiempo hará el resto. El cono femenino, una vez fecundado, guardará la semilla como un cofre tímido. El verano siguiente, con calor suficiente y agua moderada, completará su desarrollo. No hay prisa. Los años son compañeros,
no desafíes. Si recorres con la vista el entorno, ves otras plantas resilientes. Hay cojines de plantas bajitas que se pegan al suelo para protegerse del viento. Hay matas espaciadas que florecen sin aspavientos. Convivir con el pino aquí es aceptar la regla de la distancia. Cada especie ocupa su círculo, aprovecha sus momentos y deja a los demás pasar. Esta vecindad no compite con estruendo. Se reparte el paisaje como quien reparte lugares en una sala amplia, con respeto y sin sobresaltos. Con los siglos, el pino añade una espiral a su tronco, tal vez por la combinación de viento persistente y crecimiento diferencial. Esa espiral no envuelve todo el tronco por igual. Aparece en un lado, luego en otro, según el viento dominante y el sol del día. Al tocar la madera vieja, las manos sienten dibujos suaves, como oleajes congelados. La estética aquí es un producto accidental de la paciencia. No fue hecha para ser vista, pero quien la ve la reconoce. A veces, un visitante humano se sienta a la sombra del pino y escucha nada, y en ese nada encuentra descanso. Esta nada es un tejido hecho de pequeñas cosas. El zumbido lejano de un insecto, el golpe seco de una piedra que rueda, el silbo del viento entre dos ramas. La mente puede dejarse ir allí, como una hoja que se deja llevar por un arroyo muy lento. El pino no se inmuta, ha albergado presencias por siglos. El aire es un salón en el que caben muchas respiraciones. Más arriba, el cielo cambia con estaciones. En invierno, la bóveda es cristalina, el azul más profundo. En verano, un azul más lechoso, más suave, con nubes que se forman al calor de la tarde. Esas nubes, algodonosas y pacíficas, a veces dejan caer una lluvia breve que no llega al suelo en gotas, sino en filamentos que se evaporan en el camino, dejando solo una sombra fresca. El pino siente la sombra, aprecia el descenso de temperatura y el ritmo suave continúa. Si piensas en el agua, imaginas ríos. Aquí, el agua es otra cosa, es escarcha, es nieve, es vapor que penetra acículas en mañanas saturadas. Es una fina película que corre entre piedras. Es una gota que se detiene al borde de un grano de arena. Las raíces del pino reconocen esas formas de agua y las aprovechan con tiento. No hay derroche. Por eso la vida aquí dura tanto, porque se gasta poco cada vez. En otoño, los conos pueden aún permanecer firmes, esperando días menos húmedos para abrir. El aire tiene un olor distinto, un olor de sol bajo que calienta la piedra, de hierbas veas que liberan su último aliento. La tarde llega antes, la sombra se extiende. El pino se prepara otra vez para la pausa larga. No hay emoción, hay orden. La fisiología ajusta su compás, y cada parte del árbol encuentra su lugar. Las acículas acortan su actividad, el cambium reduce su división, la resina se espesa. Como una casa en la que se apagan luces y se cierran puertas, el organismo se acurruca en sí mismo. En el transcurso de milenios, el pino pasa por cambios que nosotros llamaríamos historia.
Las montañas ven glaciares más altos, nieves más abundantes, periodos más templados, periodos más secos. El árbol, que no puede moverse de sitio, aprende a moverse en su interior. Cambia la relación de sus ramas, modifica la densidad de su madera, ajusta el número de acículas por ramillete, cambia apenas su anatomía. Este tipo de cambio no ocurre en meses ni años, sino en tiempos largos. En ese intervalo, muchas generaciones humanas van y vienen. El pino permanece, y su permanencia no es obstinación, es flexibilidad a ritmo bajo. Hay momentos sutiles de belleza que solo se ven si se queda uno mucho rato. Un rayo de sol que atraviesa una grieta del tronco y enciende un punto naranja en la resina. Un halo alrededor del sol en invierno, formado por cristales de hielo que flotan en el aire. Un insecto que aterriza y que parece dorado a esa luz. Una semilla que cae y dibuja un arco perfecto antes de posarse. Todo esto sucede sin música, sin narración, sin audiencia. Si estás ahí, lo tomas. Si no, pasa igual. Así es la montaña, así es el pino. Piensa un momento en la estructura del tronco. Por dentro, la madera vieja, llamada duramen, es fuerte y dura, impregnada de compuestos que la protegen. Alrededor, cercando esa madera, hay una capa de albura más clara, por donde viaja el agua desde las raíces. Más afuera, el cambium, esa lámina viva casi transparente que fabrica nueva madera. Y aún más afuera, la corteza, que protege todo lo que hay dentro, que se agrieta y se descascara, y que alberga pequeños organismos sin ruido. Esta arquitectura, que se repite en muchos árboles, en el pino de las cerdas, es particularmente resistente. El grosor de su madera, su densidad, su química, todo está orientado a durar, no a crecer rápido, a durar. Si sigues el año a través de sus días, verás que los cambios más notables ocurren en los bordes, al inicio de la primavera y al inicio del otoño. En el centro del verano y del invierno, las cosas son más estables. El pino aprovecha esos bordes para transiciones. Cuando el calor comienza a irse, ajusta su metabolismo para tolerar noches heladas. Cuando el frío empieza a retirarse, despierta con un plan mesurado. La ladera es su calendario, el sol su reloj. No hay alarmas, solo señales suaves. En noches de luna llena, la madera blanca de las ramas muertas brilla como hueso. Las partes vivas parecen más oscuras, absorben la luz de manera distinta. Es un paisaje de líneas y sombras. La luna se desplaza y su luz recorre el tronco como un dedo. En esas noches, el frío baja menos. El pino se mantiene en un descanso templado. Quizá una brisa arrastra el olor de un valle, un olor a tierra diferente. Llega desdibujado y se queda un momento. Luego se va. El árbol no acumula recuerdos conscientes, pero sus tejidos guardan los registros necesarios, la humedad absorbida, la longitud de la temperatura. Y con esos registros hace, cada año, su coreografía. En una mañana de primavera avanzada,
Los conos masculinos liberan lo último de su polen. Un halo amarillento quizás se deposita en una piedra que el viento barrerá después. Los conos femeninos, más discretos, continúan su proceso interno. La polinización por viento es eficiente en lugares abiertos, sin densidades enormes de árboles. Aquí donde los pinos de las cerdas están separados por decenas de metros, el viento es un mensajero paciente. En su viaje trae historia de otros árboles que se mezclan en semillas nuevas que un día serán plántulas, si el sitio lo permite. Cuando una semilla germina, lo hace muy cerca del suelo, bajo una piedra que da sombra o en una grieta que retiene agua. La pequeña raíz busca capilaridad. La primera acícula se despliega como una aguja recién nacida. Queda aún un largo camino antes de ser un árbol que soporte vientos y hielos. La mayoría de esas vidas no prosperan, pero el paisaje no las perderá. Se integrarán en el suelo, aportarán lo suyo a la mezcla que hace posible el siguiente intento. En ese intercambio, el sistema se sostiene con una economía de pasito a pasito. El sol atraviesa un día y otro día, y con él las sombras van dibujando líneas. Si permaneces el tiempo suficiente, verás las sombras de las acículas marcar un tejido fino sobre la roca. Es una textura que cambia minuto a minuto, que invita a desatender la mente y a dejar que el cuerpo se aquiete. Pocas cosas invitan tanto al descanso como patrones suaves que se repiten y cambian apenas. El pino ofrece ese tipo de compañía. Repeticiones con variaciones pequeñas, siempre amables. Es de noche otra vez. La temperatura baja, la respiración del árbol se reduce, las estrellas vuelven, la brisa vuelve, la piedra se enfría, tal vez una nube cruza la luna y el paisaje cambia de contraste, luego se despeja. El pino permanece como una nota grave sostenida. El ritmo suave continúa. Con el avance de los siglos, la parte baja del tronco podría quedarse hueca en algún sector, no por combustión ni por degrado intenso, sino por procesos lentos que diferencian. Esa forma, lejos de debilitarlo, puede concentrar fuerza en otras zonas. La madera que queda es tan dura que sirve de columna por mucho tiempo. Y en los bordes de esa cavidad, la vida sigue, con ese cambium que no cede. El árbol repara, va sumando, y la unión entre viejo y nuevo se vuelve un relieve que la luz acaricia, que el viento reconoce. En algunas estaciones, el viento trae consigo partículas diminutas de sal, de polvo, de polen de otras especies, de ceniza a veces. Ese polvo se deposita en la corteza y en las acículas, y cuando la nieve cae o la bruma moja el árbol, una parte se desliza hacia el suelo. El suelo así se alimenta de viajes lejanos, de historias en grano. Las raíces encuentran esos granos y los convierten en parte de sí. La montaña se hace de trocitos que no nacieron aquí. Eso le hace bien. Le añade matices. ¿Te imaginas la llegada de un amanecer con nubes altas, como velos? La luz no es dura, es difusa. La sombra del pino se suaviza. Las acículas reciben la luz desde muchos ángulos. La fotosíntesis puede aprovechar esos momentos de luz amable para avanzar sin estrés. No hay prisas.
El día es largo. Un insecto pequeño se posa y descansa. Una araña teje un hilo que va de una acícula a otra y ese hilo brilla cuando la luz lo encuentra. Todo sucede con la lentitud necesaria. Hay días de viento fuerte, de esos que silban. El pino está hecho para eso. Sus ramas son cortas, su copa es rala, su altura no es exagerada. La energía del viento no encuentra superficies grandes donde empujar. Se desliza por entre las acículas, rodea, se va. En otros árboles, la resistencia del aire podría romper ramas. Aquí, la estructura está prevista para ceder sin romper. Los años han probado esta forma y la han mejorado. Lo que permanece, permanece porque aprendió a no pelear. En el invierno profundo, los días son breves. El sol atraviesa el cielo bajo, rozando más que iluminando. La nieve puede quedarse unas semanas o unos meses, según el año. Bajo la nieve, el suelo duerme. El pino, con su metabolismo disminuido, guarda energía. No hay crecimiento visible de madera en esos meses. El anillo del año se detiene. Y eso quedará inscrito como un límite claro para el ojo de quien, mucho después, lea la madera. Al reanudarse el crecimiento, ese límite será el inicio de un nuevo círculo. Círculos sobre círculos, como ondas de un lago que nunca se apagan del todo. La madera de estos pinos puede durar tal vez más que la memoria humana. Troncos caídos, arrancados por el viento hace siglos, todavía conservan formas reconocibles. La nieve los cubre, el sol los blanquea, el viento los pule. Son esculturas de tiempo plano. Al tocarlos, sonarían huecos en algunas partes y macizos en otras. Su superficie desprende menos fragmentos que otras maderas, porque sus resinas y compuestos son tercos, pacíficos y tercos. Esa terquedad es la terquedad de la calma. Resistir no por tensión, sino por consistencia. Si sigues caminando con la imaginación entre estos árboles, verás que no hay muchos juntos. La distancia entre ellos crea un paisaje en el que cada uno se rodea de espacio. Ese espacio es parte de su forma de vida. Menos competencia por agua, más viento que barre los hongos, menos sombra sobre el suelo. Lo que para nosotros podría parecer soledad, para ellos es equilibrio. Y en ese equilibrio, el tiempo hace su trabajo de secundario fiel. La ciencia ha encontrado en estos árboles relojes precisos. Un anillo finísimo puede decir de un año seco, otro un poco más ancho de un verano con nieve abundante la anterior temporada. Estos datos compilados se convierten en líneas que cruzan mapas y se sincronizan con otros registros como capas de hielo, sedimentos de lagos, conchas marinas antiguas. Así lo que pasa en esta ladera conversa con lo que pasa en un valle lejano. El árbol es un lector que no sabe qué lee, un escriba que no sabe qué escribe. Y sin embargo, su manuscrito es uno de los más largos en papel de madera. Si observas la anatomía de las acículas, encuentras pequeñas cavidades donde circula la resina, estomas resguardados en criptas para perder menos agua, un tejido fotosintético
adaptado a temperaturas frescas. La química interna favorece enzimas que trabajan bien a bajas temperaturas y a altas radiaciones. Nada de esto ocurre con prisa. Es el resultado de generaciones en un lugar que exige cuidado. Conviene recordar que el pino, con toda su longevidad, no vive aislado de ciclos mayores. El clima varía en escalas de décadas, de siglos. La ladera quizá cambie lentamente por movimientos de roca, por la gravedad que reacomoda materiales tras nevadas grandes. El pino, si está en un lugar que se mantiene estable, puede permanecer. Si la roca bajo sus raíces se desplaza, puede ajustar, aferrar, consolidar nuevos puntos de apoyo. Muchas veces lo logra, otras no. Aquí nos quedamos con las veces que sí, con las historias de árboles que siguen de pie. En una tarde de verano avanzado, la luz se vuelve ámbar. El aire huele a calor guardado en piedra. Las sombras son más largas. El pino parece más dorado. Es un momento amable para todo lo vivo. La fotosíntesis baja un poco la velocidad, pues la sequedad del aire aumenta. La respiración del pino y su transpiración se ajustan con precisión. El agua que sube por sus traqueidas es poca pero suficiente. Esta economía constante evita tensiones. El árbol casi nunca llega a extremos, se queda en el medio. El medio es un lugar seguro. Al caer la noche, la piedra suelta el calor acumulado, el tronco se enfría despacio, el aire se limpia, la oscuridad es franca. Si el viento cae del todo, se puede escuchar el propio cuerpo. Este silencio, más que un vacío, es una mullida manta. Te cubre sin peso, te sostiene sin pedir nada. El pino, ahí, parece haber nacido para hacer compañía a ese silencio. El ritmo suave continúa. Si traes la atención a un detalle concreto, como el borde de una escama en un cono, verás diminutas cerdas en la punta. Son duras, finas. Tienen una función simple: proteger, reforzar. El nombre común en inglés viene de ahí, de esas cerdas que sobresalen. No son un espectáculo, son un remate. El árbol no hace gala, solo completa. Y si subes la mirada por el tronco, verás el juego de colores: marrones oscuros, miel, grises plateados. Donde la madera ha quedado expuesta, el sol se ha encargado de pintar con paciencia. Donde la corteza vive, hay tono más profundo. La textura cambia de 1 centímetro a otro. Podrías recorrer con la yema del dedo un mapa entero sin levantarlo, como quien lee con la piel. El invierno llega otra vez, y con él la nieve que suaviza los contornos. El pino descansa. El sol repite su arco bajo. La ladera tiene menos sonidos. La bruma de la mañana se convierte en cristales sobre las acículas y esos cristales reflejan el sol como 1 millón de pequeñas luces decisivas. Es un espectáculo muy discreto. El árbol y la montaña han visto esto más veces de las que podemos contar y, sin embargo, cada vez tiene su encanto. Así funciona el mundo cuando va despacio. Lo conocido no se gasta. En este paisaje, los relieves y los recodos crean microclimas de metros. Un lado de una roca guarda nieve más tiempo. El otro se seca al sol antes.
Las raíces del pino leen estos matices y los usan. Los años con más nieve en primavera se traducen en una reserva de agua más larga que sostiene la fotosíntesis más semanas. Los años que los adelantan el descanso. El árbol no pelea contra los años, baila a su compás. Así dura cuando piensas en un árbol tan antiguo. Quizás surja la imagen de un sabio. Aquí, mejor pensar en un artesano. Cada año, el pino labra un borde, pule un canto, tensa una fibra, suelta otra. Es una labor de taller silencioso, sin jefe, sin reloj que corra, solo una tarea perenne, mantenerse suficiente, ni más ni menos. La palabra aburrido en este contexto se transforma. Lo aburrido es lo repetido y lo repetido sostiene. Si cada estación inventara un caos, nadie podría dormir. El pino te ofrece lo contrario, estaciones que coinciden con estaciones, ajustes previsibles, sabores que vuelven. Es un arrullo lento, una cuna de clima y piedra. El ritmo suave continúa. En un atardecer, cuando el sol se oculta y la temperatura cae, aparece un olor leve a tierra fría. El pino parece inclinarse apenas. Las acículas dejan de vibrar con el paso del aire. El tronco guarda silencio y tú, al escucharlo, sientes que tu mente también reduce su ruido. En esa compañía, el sueño se acerca como una nube fina que se asienta sobre la montaña. Si aún estás despierto, puedes imaginar una última escena. Una semilla recién posada en una grieta, bajo la protección de una piedra plana. Encima, el pino viejo y otros como él, quietos. La temporada siguiente traerá nieve, luego agua, luego sol. La semilla esperará la secuencia adecuada para abrirse. Tal vez no sea este año, tal vez sí. No importa, el tiempo aquí tiene ancho suficiente para permitir intentos, y cada intento es un hilo más en la alfombra de siglos. Este viaje se ha movido con calma, como esas sombras largas que cruzan la roca en silencio. Nos quedamos con lo sencillo, el aire claro, la resina tibia, la acícula que dura décadas, el cambium que dibuja líneas finísimas, los conos que guardan su tesoro sin prisa, el suelo que recibe agua en películas delgadas, la madera densa que resiste, los inviernos que se vuelven abrigo, los veranos que no exigen extravagancias. Todo esto suma un modo de estar en el mundo que te invita a acostarte sin pendientes, sin sobresaltos. Si te duermes ahora, está bien. El pino seguirá aquí, en tu imaginación, cuidando la ladera con una paciencia que no cansa. Si te quedas otro rato, puedes seguir escuchando el viento que pasa entre las acículas como quien acaricia una tela. Puedes imaginar el brillo mate de la luna sobre la madera vieja, el punto anaranjado de una gota de resina al sol, el crujido leve de una semilla que se suelta. Puedes simplemente permanecer. Gracias por acompañarnos en esta caminata lenta por las estaciones aburridas, que son, en realidad, la forma más amable del tiempo. Descansa tranquilo, descansa tranquila. Aquí estás a salvo, abrigado por la monotonía buena de un árbol que sabe mantenerse. Si te gustó esta experiencia serena, puedes dejar un me gusta y suscribirte.
Así podremos seguir publicando con esta cadencia que ayuda a dormir. Que tengas una noche muy cómoda, que el sueño te encuentre sin prisa, como encuentra la nieve a la ladera. El ritmo suave continúa, incluso mientras cierras los ojos.